vista de la gráfica desplazamiento-tiempo. Ok, tenemos a continuación una gráfica. Sí, aquí ya le puse algunas anotaciones, ahorita le voy a explicar cómo son, la cual, ¿ya? En este caso aquí está la gráfica, es esta línea, estamos trabajando en el primer cuadrante, ¿sí? Leyéndola directamente, se especifica lo siguiente, me indica que de 0 a 60 segundos parte de una posición 0 hasta 100 metros, es decir, recorre 100 metros hacia la derecha. Ya sabemos que del origen para arriba son positivos, del origen para abajo es negativo. En este caso, pues, para indicar que va hacia la derecha, entonces sería positiva. Entonces va de 0 a 100 metros. En este caso, en la segunda sección, está en 100 y pasa nuevamente a 0, leyéndola en el eje vertical. Cuando el tiempo parte de 60 y llega hasta 120 segundos, que sería esta parte o este segmento de recta. Muy bien, para poderlo diferenciar nosotros los vamos a llamar tramos a cada segmento de recta. Entonces aquí tenemos el tramo número 1, que es este de aquí, y este sería el tramo número 2. ¿Sí? Entonces, si lo leemos así, sería el tramo número 1, en este caso, se está recorriendo desde 0 hasta 100 metros, partiendo de 0 segundos hasta 60 segundos, es decir, duramos 60 segundos para recorrer 100 metros. Enseguida, estamos en la posición de 100 metros y regresamos a la posición 0. ¿Ya? Eso en el cual el tiempo que transcurrió inicialmente fueron 60 segundos y terminamos en 120 segundos. Es decir, continuamos a la lectura siempre de las líneas de la gráfica de izquierda a derecha. ¿Sí? Muy bien, vamos a continuar. Primeramente, me está manejando en referencia a los problemas que utilizamos aquí. La D dice dibujar el movimiento del móvil horizontalmente. Es decir, vamos a dibujar cómo es el movimiento. ¿Ya? Lo vamos a ver a través de un bosquejo de la siguiente forma. ¿Sí? En este caso, el eje vertical lo voy a acostar, que es el que me indica cómo se está desplazando en metros. ¿Sí? Como pueden observar aquí, en este caso, este eje de aquí, lo acuesto y me queda de esta forma, teniendo dos valores. Puse nada más dos valores importantes, ¿no? Que es el 0 y 100 metros. ¿Sí? Enseguida, utilizando esta escala que aparece, que maneja esta recta, voy a hacer los dibujos para indicar cómo es el desplazamiento de un móvil. En este caso, dibujé una persona. ¿Sí? Muy bien. Viéndolo desde ese punto de vista, en el tramo número 1, estamos en 0, ¿ya? Y vamos hasta 100 metros. Es decir, como podemos observar, parte de 0 y va hacia 100 metros. Por lo tanto, en el tramo número 1 recorre 100 metros. ¿Ya? Eso es lo que estamos indicando. Ese sería el movimiento si lo viéramos en forma real. Enseguida, estamos en el tramo, vamos al tramo número 2. Continuamos, en este caso, partimos de 100. ¿Ya? Vamos a interpretar de izquierda a derecha, partimos de 100 y vamos hacia 0. Es decir, regresamos 100 metros hacia la izquierda, dibujándolo. ¿Ya? Ese sería para el tramo número 2. Aquí está. Partimos de 100 y regresamos a la posición de 0. Es decir, recorremos 100 metros, pero ahora hacia la izquierda. Y ese sería el movimiento que vamos a tener según la gráfica que nos está especificando. Primero vamos 100 metros a la derecha y enseguida 100 metros hacia la izquierda. Si hubiera otro tramo, pues continuamos aquí, ¿ya? En la parte donde nos quedamos en el tramo número 2 y dibujamos hacia dónde vamos. ¿Sí? Así sucesivamente. Muy bien, en este caso nada más este gráfica aparece en dos segmentos de recta. ¿Ya? Entonces, ese sería el dibujo que me va a quedar para poner lo que es
como la interpretación en forma horizontal de cómo se está moviendo el cuerpo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿No? No, profe. Ok, muy bien, continuamos. Vamos ahora, vamos siguiéndola aquí, los puntos que vamos a resolver. El inciso B me dice, voy a calcular la velocidad en los primeros 60 segundos. Pues lógicamente en los primeros 60 segundos es el tramo 1. Voy a calcular qué velocidad lleva en el tramo número 1. Para poderlo calcular, nosotros ya vimos, cuando especificamos en términos generales, que para calcular la velocidad utilizando la gráfica de desplazamiento-tiempo, vamos a sacarla manejando lo que es la pendiente de la recta, en este caso del tramo número 1, para saber qué velocidad lleva en él. Recordando en matemáticas, para sacar la pendiente de una recta, ¿sí? Esta va a ser igual a, en este caso, manejando dos puntos conocidos. Va a ser Y2, que es la posición 2, ¿verdad? Que se tiene del segmento de recta menos la posición en Y de 1 del segmento de recta, dividido entre sus coordenadas X, 2 menos la X1. Con eso usamos así en forma general para sacarla la pendiente de la recta como lo vieron en matemáticas. ¿Ya? Para el eje Y y para el eje X las coordenadas de los dos puntos que se toman de referencia. ¿Sí? En este caso, nosotros los puntos que vamos a tomar de referencia en cada tramo es el inicio y el final, ¿ya? Que son los que vamos a tener conocidos. Y con respecto, en este caso, usando la nomenclatura que voy a manejar, correspondería a la misma ecuación, pero en respecto a la nomenclatura, la M va a ser V, que es velocidad, la pendiente de la recta me indica la velocidad, y le pongo 1 porque va a ser en este caso para el tramo número 1. En el eje vertical, en este caso usamos nosotros el desplazamiento, por eso es D2 menos D1. Y en el eje horizontal vamos a usar el tiempo, por eso es tiempo 2 menos tiempo 1, ¿no? De acuerdo a esta gráfica que está apareciendo aquí, ¿verdad? En el eje vertical manejamos desplazamiento y en el eje horizontal manejamos tiempo, pero es exactamente la misma fórmula, solamente la estoy adecuando a la nomenclatura que vamos a utilizar para el estudio, aquí en este caso en física. Muy bien, continuando. Entonces, me está pidiendo calcular la velocidad en los primeros 60 segundos, que sería en el tramo número 1. ¿Sí? Vamos siempre a interpretar el movimiento de izquierda a derecha, siguiendo la gráfica de izquierda a derecha. Entonces, quiere decir que este sería el punto inicial o punto 1, lo estoy llamando yo, y este de aquí sería el punto final o el punto 2 del tramo 1. Las coordenadas del punto 1, de este segmento de recta, del tramo 1, sería para este punto 0 en X y 0 en Y. Para este punto serían 60 en X y 100 en Y, ¿verdad? Interpretándolo de acuerdo a nuestra nomenclatura, las coordenadas de este punto de abajo sería el tiempo que es en el eje de las X, tiempo 1, 0, y posición 1, 0, que es con respecto a este punto. Y con respecto a este, el tiempo 2, que sería en el eje de la X son 60 y la posición 2 serían 100. ¿Sí? Una vez que hago esto, prácticamente ahora sí, lo sustituyo en nuestra ecuación para sacar la pendiente de la recta, conociendo dos puntos, ¿verdad? Entonces, con estas coordenadas que saqué, voy a sustituirlas aquí para sacar la velocidad en el tramo 1 de la siguiente forma. ¿Sí? Aquí está. Entonces sería, para sacar la velocidad en el tramo 1 sería posición 2 menos posición 1 del tramo 1 entre el tiempo 2 menos el tiempo 1, tiempo final y inicial, ¿verdad? Del tramo número 1. ¿Ya? Yéndome de acuerdo a las coordenadas, aquí ya tengo sus valores. Con respecto a la posición 2 es de 100 y la posición 1 en el tramo 1 son 0.
Por eso me quedo aquí arriba. 100 menos 0. En la parte de abajo sería el tiempo 2, bueno, en la posición 2, menos el tiempo 1, que sería la posición inicial en el tramo número 2. A eso lo saco, pues, lógicamente, de aquí mismo, de la gráfica. Como ya tengo las coordenadas, pues aquí ya nada más estoy visualizando. El tiempo 2 son 60 y el tiempo 1 es 0. ¿Sí? Para empezar, ustedes, si se confunden, hagan esto que hice yo. Dibujé las coordenadas de los puntos para así estar trabajando ya más fácilmente y sustituir los valores en la ecuación de la pendiente de la recta, que para nosotros va a ser la velocidad. ¿Sí? Entonces, el tiempo 2 son 60 y el tiempo 1 es 0. Sustituyéndolo acá, me quedaría tiempo 2 son 60 menos el tiempo 1 es 0. Y ya tengo todo. Hago la operación. Arriba sería 100, ya sabemos que son metros, 100 metros menos 0 son 100 metros. Abajo es tiempo, son 60 segundos menos 0, pues serían 60 segundos. Dividimos 100 entre 60, es 1.666, y la unidad ya sabemos que de velocidad es metros sobre segundo. Entonces, esta es la velocidad que lleva en el tramo número 1. Uno está recorriendo 1.666 metros cada segundo que transcurre en el tramo número 1. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, profe. Muy bien. Vamos ahora con el tramo número 2. Vamos a sacar su velocidad, ¿sí? Que en este caso, como está planteado aquí, me pide calcular la velocidad entre los 60 y 120 segundos. Desde aquí a aquí, pues lógicamente es el tramo número 2. Nada más que lo estoy señalando con respecto al tiempo que está transcurriendo, ¿sí? Vamos a sacar la velocidad en el tramo número 2, sacando la pendiente de esta recta, ¿sí? Empleamos el mismo modelo matemático, solamente que ahora va a ser la velocidad en 2. Pues para este segmento de recta, o el tramo número 2, su punto inicial sería este de aquí, el de arriba, y el final sería este de acá. Porque siempre, nuevamente reiterando, vamos a hacer recorrido de la gráfica de izquierda a derecha. Entonces, este es el inicial y este es el final. La coordenada del punto 1 o inicial del tramo 2 sería 60 en X, 100 en Y. O, bien, mejor dicho, 60 en el tiempo y 100 en su posición, ¿sí? Para adecuarla a nuestra ecuación, ¿sí? Ahora, con respecto al punto 2 o el punto final, donde llega el tramo número 2, tiene de coordenadas 120 en X y 0 en Y. ¿Ya? Aquí está la interpretación para este punto, que para nosotros va a ser el tiempo 2 o de la posición 2 de el tramo 2, ¿ya? Y su posición es 0. Entonces, una vez que ya tengo los valores, ahora sí, aplico mi modelo matemático, ¿sí? Aquí ya está puesto. Entonces, en el tramo 2 va a ser igual su posición 2 menos su posición 1, es decir, de donde terminó menos donde partió. Terminó en 0, menos, y partió en 100, se quedó, ¿verdad? De acuerdo al tramo anterior. Con respecto al tiempo, sería su tiempo final es 120, menos de donde partió serían 60. Y ahora sí, ya tengo todo. Hago la operación arriba, es 0 menos 100, sería menos 100, ya queda negativo. 120 menos 60 serían 60. Hago la operación. El signo menos entre más va a quedar negativo. Es una velocidad negativa, indicándose, si observan con esto, que va hacia la izquierda. Y dividiendo sería 100 entre 60 son 1.666 metros sobre segundo. Esa es la velocidad que lleva. Entonces podemos ver que cuando va a la derecha, que fue el inciso anterior, la velocidad queda positiva, ¿ya? Indicada con el signo, y cuando va hacia la izquierda queda negativa. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Chéquenlo, dijéronlo despacito. Todo claro, profe. Muy bien, perfecto. Vamos a continuar.
El siguiente punto es para sacar la distancia total de recorrido. ¿Sí? Es la siguiente pregunta, la distancia final recorrida. La distancia total se va a sacar con la distancia que recorre, el valor absoluto de la distancia que recorre en cada tramo. ¿Sí? Es decir, vamos a sacar la distancia en el tramo 1 y la distancia en el tramo 2 para este ejemplo, ¿verdad? Por eso aquí la nomenclatura fue la distancia total, en este caso que recorre, va a ser igual a la distancia que hizo en el tramo 1 más la distancia que hizo en el tramo número 2. ¿Ya? Visualizándolo, ya sea aquí o en la gráfica directamente, en el primer tramo pasó de 0 a 100, son 100 metros. Recorrió 100 metros. En el siguiente, en el tramo 2, está en 100 y pasa a 0, pues lógicamente la diferencia entre las dos me da el recorrido, son otros 100 metros. ¿Sí? Quedándome entonces que la distancia total en el tramo 1 recorrió 100 metros y en el tramo 2 otros 100 metros. Lo sumamos, 100 más 100 serían 200 metros, fue el recorrido total que él hizo. ¿Sí? Entonces se maneja la pura magnitud, ¿sí? Considerando valor absoluto, porque nada más es la pura magnitud sin importar el signo. Eso es lo que es la distancia. Mide todo lo que caminó o todo lo que recorrió el móvil. A diferencia del siguiente inciso, que es el desplazamiento total que me está indicando en el inciso E, que es el desplazamiento total. El concepto de desplazamiento prácticamente se refiere a la diferencia que hay de donde parte hasta donde termina. ¿Sí? Aquí sí se pone el signo, ¿sí? Y así nos da directamente cuánto se desplazó. En este ejemplo quedaría de la forma siguiente. El desplazamiento total, para diferenciarlo, por eso le puse una línea arriba que indica que es un vector. ¿Sí? Entonces, el desplazamiento total va a ser igual al desplazamiento que hubo en el tramo 1 más el desplazamiento que hubo en el tramo 2. En el tramo 1 fueron 100 metros y fue a la derecha. ¿Sí? Entonces, si va a la derecha es positivo. ¿Sí? Y en el otro lado sería el desplazamiento que hubo en el tramo 2. Fueron también 100 metros, pero fue hacia la izquierda, por eso ponemos negativo. Por eso es negativo, porque con esto ya estoy indicando que el caminar es hacia la izquierda. ¿Sí? Ahora sí, hago la sumatoria. Serían 100 metros menos 100 metros, me indica que no se desplazó, es decir, fueron 0 metros de desplazamiento. Y eso es por lo siguiente. ¿Ya? Aquí en la gráfica podemos observar que parte de 0 va a 100 metros y regresa nuevamente a 0, es decir, al punto de donde partió. Por lo tanto, no se desplazó. Entonces, el desplazamiento es eso, la diferencia entre el punto de partida y el punto de final o el punto de llegada, más bien dicho. Y como en este caso, a de cuenta lo que hizo fue lo siguiente, fue a la deportiva, ¿sí? Y lo que hizo fue que partió de la meta, dio la vuelta al óvalo, vamos a suponer así, y regresó exactamente al punto de partida, que fue la meta. ¿Sí? Por lo tanto, el desplazamiento se refiere al inicio y final del movimiento. ¿Sí? Y mientras que la distancia se está refiriendo, ahí sí, a la medición de todo el recorrido. ¿Sí? ¿Queda clara la diferencia? Sí, profe. Ok. Por eso aquí la distancia total que recorrió fueron 200 metros, mientras que no hubo desplazamiento, porque partió de un punto y llegó a donde mismo. ¿Sí? Por último, dice, nos está preguntando cuántos cambios de sentido hubo. ¿Sí? El sentido es, ya sabemos, izquierda-derecha, ¿sí? O derecha-izquierda. En este caso, fue a la derecha y enseguida cambió el sentido hacia la izquierda. Entonces, en esta gráfica solamente hubo un solo cambio de sentido
en este caso, a los 100 metros o en la posición de 100 metros. Por eso aquí la contestación solamente hubo un solo cambio de sentido. ¿Sí? Ya con esto aquí terminamos este ejemplo. ¿Alguna pregunta, alguna duda, cualquiera que tenga alguien? ¿Todo bien? Sí, profe. Muy bien, vamos a continuar entonces. Vamos a ver ahora otro ejemplo. Así rapidito, ya lo voy a hacer directo, ¿no? Por la cuestión del tiempo que tenemos. Muy bien. Tengo aquí la siguiente gráfica, toda chueca porque la hice a mano, la cual me indica, leyéndola, lo siguiente. De 0 a 25 segundos, aquí nuevamente parto en 0. No necesariamente puede partir de 0, ¿no? Puede partir de otro valor. En este caso, partió de 0 y fue hasta la posición de 80, es decir, avanzó 80 metros en 25 segundos. Enseguida, está en 80 metros, ¿ya? Y de 25 a 45 segundos permanece en 80 metros. Entonces, en ese caso, lo que sucedió es que se quedó ahí en 80 metros descansando, ¿sí? Para interpretarlo directamente. Enseguida, de 45 a 55 segundos, que es de aquí a aquí, en referencia a leerlo en el eje horizontal, pasó de 80 a 120 metros, por lo tanto recorrió 40 metros más hacia la derecha. Entonces, esa sería la interpretación general de esta gráfica, ¿no? De cómo se está moviendo el cuerpo. Entonces, vamos a hacer los mismos puntos que vimos en el ejemplo pasado. Voy a hacer primeramente la descripción con respecto al movimiento horizontal o real que va a tener el cuerpo de acuerdo a esta gráfica. Entonces, el eje vertical lo acuesto, aquí está, y pongo sus valores que tiene, que es 0, 80 y 120. ¿verdad? Aquí lo podemos observar, 0, 80 y 120. Enseguida interpreto la gráfica. ¿verdad? Estoy partiendo de 0, aquí está, y enseguida paso a 80 metros, es decir, este es el tramo número 1. Este es el tramo número 2 y este sería el tramo número 3 para diferenciarlo, ¿no? Más sencillo. Ok, entonces el tramo número 1 está en 0 y pasa a 80 metros. Dibujándolo, aquí está en 0 y pasa a 80. Entonces va de 0 a 80, ese sería el tramo número 1. En el tramo número 2, este punto que es el inicial está en 80, este punto final también está en 80. Quiere decir que está en 80 y permanece en 80, manejando gráficamente que descansó, se quedó, en 80 metros para descansar un poco. ¿Sí? Enseguida, en el tramo número 3 está en 80, que ese sería su punto inicial. ¿Sí? Y continúa hacia la derecha, en este caso, hasta llegar, que es este punto final, hasta 120. Entonces, en el tramo número 3 está en 80 y va nuevamente hacia la derecha hasta 120. Y ahí está la descripción, ¿no? De cómo se está moviendo, en este caso, la persona. Partió de 0 y llegó a 80 metros. Enseguida descansó para continuar hasta 120 después. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, alguna duda? No, profe. Ok, perfecto. Muy bien, vamos a continuar entonces. Ya tenemos el bosquejo de cómo se mueve el cuerpo horizontalmente, ¿no? Todo está con respecto a la escala que estoy manejando aquí en la recta. Observen cómo coloco los monitos. Siempre están conforme a los extremos de los segmentos. Continuamos ahora sacando las velocidades, ¿sí? Vamos a sacar la velocidad en el tramo número 1. Entonces va a ser la posición 2 menos la posición 1 del tramo número 1. Entre el tiempo 2 o tiempo final menos el tiempo 1, que es el tiempo inicial. Para el tramo número 1, si vemos aquí, ¿verdad? Si batallo, pues coloco las coordenadas.
¿sí? Aquí en este caso, este sería el inicio, el punto inicial, y ese sería el punto final para el tramo número 1, ¿sí? Las coordenadas que tiene aquí abajo es 0, pues, lógicamente, coma 0. 0 en X y 0 en Y. Las coordenadas de aquí serían 25, acá abajo me lo dice, 25 en X, ¿ya? Y aquí está en el lado del eje vertical, me dice y 80 en Y. ¿Verdad? Ahí está. Aquí estoy desglosando lo completo, ¿no? Para que le entiendan. El punto 1, pues en este caso, nuestra nomenclatura me indica que en el eje de las X sería el tiempo, entonces este sería el tiempo de la posición 1, que es la posición inicial, y esta sería el desplazamiento, o la posición, perdón, del punto 1 del tramo 1. Ahí está. Este de arriba sería el X, sería el tiempo 2, que es el final, y esta sería su posición 2, perdón, posición 2, ahí está, de 2 en el tramo número 1. ¿Sí? Y ahora sí, ya tengo todo. Ahora sí, nada más sustituyo en lo que es la ecuación. Entonces, era la velocidad en 1, posición 2 es 80, menos su posición inicial fue 0. Con respecto al tiempo, el tiempo final es 25 segundos, menos el tiempo de partida, que fueron 0. Hacemos la operación, 80 menos 0 son 80. Abajo, 25 menos 0 es, lógicamente, 25. Dividimos 80 metros entre 25 segundos, es 3.2 metros sobre segundo. Y esa va a ser la velocidad que va a tener en el tramo número 1. Sacando la pendiente, para nosotros aquí significa la velocidad. Muy bien, vamos ahora a sacar la velocidad en el tramo número 2, que tengo aquí. Empleo la misma fórmula, solamente que va a ser las coordenadas final e inicial del segmento 2, ¿verdad? Si nos vamos a la gráfica, en este caso, aquí lo voy a poner abajo, le voy a poner otro color para que se note. Ese sería nuestro punto 1 o inicial, y ese es el punto 2 final del tramo 2. Las coordenadas del punto 1 sería 25 en X, ¿sí? Y de aquí para acá me indica lo que es la coordenada en Y, que son 80. ¿Sí? Manejándola como ya usaron en matemáticas. Pero para nosotros esta, en la posición 1 sería la coordenada en X es el tiempo 1 y la coordenada en Y es la posición en 1, que es de 1. Para la coordenada en el punto 2, en este caso, sería 45 en X para el punto 2 o el final del segmento número 2, coma, y la coordenada en Y también serían 80. ¿Verdad? Quedaría así. Entonces, para nosotros, esta de aquí, como es el final o el punto 2, sería el tiempo 2 en el eje de las X y la posición 2 en el eje de las Y. Ahí está. Esos serían sus valores. Ahora sí, nos vamos acá y sustituimos los valores. La posición 2 son 80 menos la posición 1 del tramo 2 son 80. El tiempo 2 son 45 y el tiempo 1 fueron 25. ¿Ya? De acuerdo a las coordenadas que manejamos aquí. ¿Ya? Aquí están, desplazamiento 2, 80, desplazamiento 1, 80. El tiempo 2, 45 y el tiempo 1, 25. Entonces, ahora sí hacemos la operación. 80 menos 80 es 0. Abajo es 45 menos 25 son 20. 0 entre 20, pues lógicamente es 0. No es indeterminado, es 0. ¿Sí? 0 entre cualquier número es 0. Por lo tanto, aquí me indica 0 metros sobre segundos, que sería el resultado. Por lo tanto, ¿verdad?
con esto me está indicando que en el tramo número 2 no se está moviendo porque no tiene velocidad, que lo que tenemos aquí. ¿Sí? Muy bien, vamos a hacer ahora lo mismo con la velocidad del tramo número 3. ¿Sí? Entonces, para el tramo número 3, en este caso, lo que son sus posiciones, en este caso, esa sería la posición 1, que es la inicial, y esta es la posición 2, ¿ya? Que es la final. Para el tramo 1, pues ya sabemos, perdón, el punto 1, sabemos las coordenadas en X son 45, ¿ya? Mientras que en Y es 80. ¿Sí? Las coordenadas del punto 2 del tramo 3, que es esta de acá, serían X, son 55, y en Y serían 120. ¿Ya? Quedarían así. Entonces, ahora sí, ya tengo las coordenadas. Sabemos que esta es, en este caso, en la X está el tiempo, entonces sería tiempo 1. Y en la Y sería desplazamiento, entonces sería desplazamiento, posición 1. Arriba sería en la X, ¿ya? Lo que es el tiempo 2. Y en la Y sería, en este caso, el desplazamiento 2 o la posición 2 del tramo 3. ¿Ya? Entonces me voy a la fórmula y la aplico. La velocidad 3 o la que del tramo 3 va a ser igual. Posición 2 menos posición 1 del tramo sería posición 2, ya vimos, 120, menos la 1, que son 80 metros. El tiempo 2, o el final del tramo número 3 sería 55 y menos el tiempo 1 del tramo número 3 serían 45. Entonces ya sustituyo, hago la operación. 120 menos 80 metros serían 40 metros. 55 segundos menos 25 segundos son 10 segundos. Dividimos 40 entre 10 son 4 y me queda como unidad metros sobre segundo. ¿Sí? Esa sería la velocidad en el tramo número 3. Entonces, en este caso resultaron positivas, como pueden observar, porque va siempre hacia la derecha. Si va hacia la izquierda con una pendiente, en este caso hacia abajo, sería negativa. ¿Sí? Ahí está. Entonces, ahí están las 3 velocidades. Enseguida vamos a sacar la distancia total. ¿Sí? La distancia total va a ser igual a la distancia que recorre en el tramo 1, más la distancia que corre en el tramo 2, más la distancia que recorre en el tramo número 3. Es decir, determinamos solamente la magnitud, porque por eso utilizamos el valor absoluto. En el primer tramo pasó de 0 a 80, restamos 80 menos 0, son 80 metros. Para saber la diferencia, son los metros que recorrió. Entonces, en el primer tramo fueron 80 metros. En el segundo tramo está en 80 y permanece en 80. Por lo tanto, 80 menos 80 fue 0. Entonces, en el tramo número 2 no recorre nada. En el tramo número 3 está en 80 y pasa a 120. Entonces, restamos 120 menos 80, son 40 metros. ¿Ya? Recorre en el tramo número 3. Entonces, sustituyendo los valores, tramo número 1, 80 metros. Tramo número 2, 0 metros. El tramo número 3 fueron 40 metros. Sumándolos, 80 más 0 más 40 son 120 metros. Fue lo que recorrió o lo que caminó en forma total. ¿Sí? Esa sería la distancia. Ahora, con respecto al desplazamiento, ¿ya? Hacemos lo mismo. El desplazamiento en este caso total va a ser igual al desplazamiento en 1, el tramo 1, más el desplazamiento del tramo 2, más desplazamiento del tramo número 3. Le pongo la flecha para poder diferenciarlo, ¿no? En el tramo número 1 ya vimos que recorre 80 metros y va a la derecha, por lo tanto es positivo. En el segundo tramo, pues es 0, permanece acostado, o se descansa, perdón. Y en el tramo número 3 recorre otros 40 metros hacia la derecha, por eso también dio positivo. Sumándolo, 80 más 0 más 40 fueron 120 metros en total el desplazamiento que se tuvo. ¿Sí? Aquí coincidieron.
¿sí? Porque en este caso podemos observar la gráfica. Aquí partió. Ese sería nuestro inicio. Y este sería el de arriba, el punto final. Parte de cero y llega hasta 120 metros. Entonces, esa sería la diferencia entre los dos, es el desplazamiento. Entonces, hay 120 metros de diferencia entre donde partió y hasta donde llegó. ¿Sí? Que es lo que tenemos prácticamente aquí. Por último, me pide ver si hay un cambio de sentido. Lógicamente, en este caso, ¿no?, siempre va a la derecha, por lo tanto, no cambió de sentido, nunca fue hacia la izquierda. Entonces, no hubo cambio de sentidos, que esa sería la contestación. Siempre fue a la derecha, por lo tanto, no hubo cambio de sentido.